propósito del primer debate del proyecto de ley para una niñez y adolescencia libre de castigo, que tuvo lugar justamente durante esta jornada en el Pleno de la Asamblea Nacional, se pudo escuchar que en materia de maltrato en el país se demuestra que la legislación existente no sería suficiente y que la gran parte de la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes se produce precisamente en el hogar. Hubo cifras un cierto punto alarmantes que se pudieron escuchar a lo largo de la discusión, así como también durante las comisiones generales que pudieron ser recibidas en la presente jornada. Vamos a dialogar a profundidad sobre este tema en nuestra primera entrevista de hoy. Grant Letty, doctor en Ingeniería por la Universidad de Cambridge, ex jefe regional de emergencias para UNICEF en África Central y Occidental, representante de UNICEF en Ecuador. Grant, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Muchísimas gracias. Un poco, usted tuvo la oportunidad de ser recibido en Comisión General por parte del Pleno de la Asamblea Nacional este día a propósito de la discusión de este proyecto de ley y daba cifras de cómo está la realidad en cuanto a violencia en contra de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Profundizar un poco en aquello. Según cifras del ODNA de 2016, tenemos aquí en Ecuador más que 40% de los niños que reciben algún tipo de castigo corporal en sus hogares, por un lado, y el 26% de los niños en sus escuelas por parte de sus docentes. Esto, castigo corporal, entiéndase de todo tipo, ¿no? Bueno, claro. En cuanto a, sobre todo en los hogares, claro que hay un rango bien importante en el espectro que la parte más leve sería nalgada, pero hasta utilización de cables, de botar agua hirviendo por encima de un niño, de colocar el mano de una niña en la estufa, en la estufa y hasta puñaladas. Puntapiés inclusive se escuchaba hoy como parte de los testimonios que se pudieron exponer. Sí. Todo esto hace, toda esta realidad hace necesaria, se dijo, o necesario el tratamiento de este proyecto de ley que fue presentado por la asambleísta Marisol Peñafiel. ¿Cómo miran ustedes el contenido en sí mismo de esta propuesta? Bueno, nosotros consideramos que hay, en cuanto a las consecuencias de la disciplina violenta, hay una serie de argumentos muy importantes en contra de la disciplina violenta. Por un lado, si miramos desde el punto de vista de salud, sobre todo con los niños más pequeños, bebés hasta 2, 3 años, esa es una fase absolutamente determinante en cuanto al desarrollo, tanto a nivel cerebral como físico. Violencia grave, tenemos estudios hechos por la Universidad de Harvard y otros centros de investigación que demuestran que violencia termina por cambiar los circuitos en términos de desarrollo cerebral y también puede llegar hasta problemas graves de falta de motricidad. Entonces, ya por el lado salud tenemos inconvenientes muy importantes. Que existen estas consecuencias reales que afectan el desempeño, el desarrollo de los niños. Sí, y es bien importante de romper el mito que castigo corporal es como parte de educación, es como educar a su niño, ¿no? Claro. De hecho, por el lado educativo, hay también estudios que demuestran que la violencia y también abuso verbal, todo ese hablamos de el efecto tóxico. Este no motiva a niños. Ellos científicamente tienen menos desempeño en sus estudios. Hay niveles importantes de rezago y también de abandono de sus estudios por parte de los niños que reciben violencia. Un tercer grupo de las consecuencias importantes son, por ejemplo, a nivel de los adolescentes. Frente a esta
de recibir trato violento, allá tenemos otro nivel por su madurez de reacción que luego tenemos en Ecuador. El grupo etario más importante de suicidio son adolescentes mujeres, suicidio. El grupo más en donde tenemos la tasa más alta de homicidio son los adolescentes varones. Y entonces allá tenemos consecuencias negativas tanto para los individuos como para la sociedad. Sin dejar de lado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con adolescentes y jóvenes, el hecho del abandono de los hogares como consecuencia de estas conductas violentas a lo interno. Claro, tenemos cifras del MIES también este año en donde teníamos yo creo que era aproximadamente 70,000 casos de problemas con niños, en donde la mitad se trataba de problemas ligados con el maltrato de niños y adolescentes. De esto también tenemos una alta incidencia o tasa de desapariciones, personas que fugan sus familias y hogares. Y esta también es obviamente entrar en un círculo o en espiral hasta la precariedad. A menudo estos adolescentes dejan de estudiar, entran en trabajo precario. Sobre todo los adolescentes mujeres terminan en embarazo temprano y esta no les brindan un futuro sólido. Usted citaba algo que es muy importante y que también se dijo durante el debate y tiene que ver con la necesidad de cambiar el chip, de cambiar este patrón cultural, porque muchas personas de esta generación, inclusive nuestros padres o abuelos, se han manejado con este discurso. Bueno, nosotros fuimos criados de esta manera, con estos métodos aplicados por nuestros padres y estamos muy bien y nos ha ido muy bien. Y nuestros padres lograron corregirnos en su momento mediante estas prácticas. Esto es precisamente lo que es oportuno cambiarlo ahora. Pero ese es en donde yo hablé del mito. Porque el mito es que nosotros... es lo que se dice, ¿no? Claro que se dice, pero lo que pasa es que nosotros aquí, presentes aquí en esta asamblea, probablemente llegamos de situaciones familiares en donde fue más bien nalgadas, o sea, castigo suave, vamos a por decir así llamarlo, ¿no? Pero nuevamente es científicamente aprobado que un castigo más fuerte realmente tiene daños muy graves y la probabilidad es que estas personas que reciben este tipo de corrección violenta no llegarán a terminar como asambleísta o trabajando en organizaciones, porque hay toda una serie de daños que impiden su buen desarrollo. Habrá quienes se pregunten, Grant, sin el ánimo obviamente de avalar o de aplaudir estas conductas violentas, pero habrá quienes se pregunten, bueno, y entonces, ¿cómo corregir a los hijos? Bueno, ¿qué mecanismos aplicar? Claro, y ahora estamos entrando en un tema muy, muy importante, porque entre los propósitos de este proyecto de ley es la noción del preventivo. A menudo pensamos, el reflejo inicial es pensamos en el punitivo. Punir o corregir los que toman acción innecesaria. Pero sería muchísimo mejor prevenir, o sea, ayudar las personas que tienen responsabilidad como cuidadores de la niñez, de brindar otras herramientas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué implicaría esta prevención? Bueno, uno es, si estamos hablando de que sea en la casa o incluso en las escuelas, uno es en cambio de utilizar la amenaza o la fuerza o castigo corporal, es por diálogo. Porque hay maneras de comunicar, hay maneras de convencer y mucho de eso tiene que ver con su propio
capacidad de guardar un buen equilibrio, no enojarse, no perder el control y de lograr como comenzar tranquilamente. Claro que sí. O sea, los niños y adolescentes buscan e intentan de ir más allá que los límites. Correcto. Si bien este proyecto de ley, como usted menciona, apunta precisamente a eso, a fomentar aún más el diálogo en los hogares, en los planteles educativos y demás, ¿qué expectativas se tienen toda vez que el día de hoy se logró, por así decirlo, que la propuesta no sea archivada? Y pregunto esto porque también se dijo que existe la legislación que corrige este tipo de prácticas, pero también se dijo que lo que existe actualmente no es necesario. Entonces, ¿qué expectativas se tienen? Y con esto concluimos. Bueno, aquí es un tema muy importante, porque si bien es cierto que hay, primero, en la Constitución hay referencia a los derechos, al interés superior de la niñez, como en la Convención, también la necesidad de proteger a la niñez y también de cualquier tipo de forma de violencia. No hay nada de específico en cuanto a castigo corporal, porque violencia es una palabra como la nieve. Muy amplia, ¿no? Muy general. amplia, ¿no? Porque esta puede ser también hasta la trata de personas y otras formas, abuso sexual, etc. Pero específicamente en cuanto al castigo corporal, lo que tenemos aquí es tenemos a veces referencia, por ejemplo, a solamente el ámbito educativo. Como este es expresamente, específicamente prohibido aquí en Ecuador, pero no en los otros ámbitos. Correcto. Correcto. Entonces, ahorita o en estos momentos la expectativa se mantiene en el tratamiento que continúe la Comisión de los Derechos Colectivos a fin de ir nutriendo aún más esta propuesta que sin duda todavía es perfectible. Nuestra posición no es que esta ley debería existir dentro de esta ley o no, o sea, uno podría imaginar de colocar esta en unos varios. Por ejemplo, tenemos el Código de Niñez. Claro que sí. En el futuro se habla de una posible revisión de este Código de Niñez, pero en este momento lo que falta es una prohibición expresa y completa de castigo corporal, punto, en todos los ámbitos. Correcto, que luego puede adaptarse en la norma mucho más amplia. Claro. Grant, muchísimas gracias por habernos acompañado y estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. La visión de Grant Leite, representante de UNICEF en Ecuador, a propósito del trámite del proyecto de ley para una niñez libre de castigo físico que inició precisamente durante esta jornada.